La propuesta multifacética de Luis Camicher como producto de reflexión. El Museo Reina Sofía presenta Hospicio de Utopías Fallidas, una retrospectiva del artista uruguayo que aborda asuntos controvertidos de nuestro tiempo a través de la función significante del lenguaje y del poder evocador de las imágenes para despertar en el espectador la participación activa y su involucración en el proceso artístico. Para mí el espectador va a ser primero un coautor. O sea, la obra se va a completar en el espectador, no en el objeto. Y segundo, tengo la esperanza que comience un nuevo proceso a través y desde el espectador hacia otra cosa que yo no sé, pero que espero que sea positiva y no negativa. Estructurada en 3 ejes, la exposición parte del conceptualismo del autor, que toma como punto de partida la desmaterialización del objeto artístico y la relación del arte, acercándose así a la realidad política y social, con trabajos como Sobre, la serie Autorretratos o la instalación Sala Comedor. Obras más declarativas y evocadoras como la serie Tortura Uruguaya, Los San Patricios, El Mirador o Memorial forman parte del segundo eje, en el que los elementos visuales adquieren mayor prominencia. El recorrido finaliza con su producción más reciente, relacionada con la defensa de un arte en total comunión con la educación, entendida como aprendizaje, cuestionamiento, desafío y tarea colectiva de facilitación del conocimiento. Este ideario se encuentra en las series Insultos, El Aula o Cuadernos de Ejercicios. El comisario de la exposición, Octavio Zaya, desvela la dimensión de este recorrido no cronológico. La exposición en general no es cronológica. Esto quiere decir que vamos a estar saltando constantemente de una instalación a otra, porque lo que me interesaba era concentrarme en una fluidez de la obra de Luis Camicher, que recogiera 3 aspectos fundamentales de toda su carrera. Alrededor de 90 obras entre vídeos, fotografías, grabados e instalaciones componen una muestra que revisa los casi 60 años de carrera del creador a través de sus trabajos más emblemáticos. Una exposición en la que el visitante participa de forma directa en los planteamientos de una de las figuras imprescindibles del arte contemporáneo latinoamericano.